Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Habían pasado 3 días desde la última vez que Prenarin durmió bien. Cada noche se despertaba al menor ruido, convencida de que quizás era el regreso de Kemhira, pero cada vez que abría los ojos, la realidad era la misma, vacío. La cama a su lado ya no estaba ocupada. No había nadie que le besara la frente y le deseara buenas noches, nadie que le tapara con la manta cuando sintiera frío. El ligero aroma a talco para bebés, que siempre había estado presente en la habitación, se había desvanecido rápidamente. Ahora casi no quedaba nada que le recordara que Kemhira había estado ahí. Hoy todo el departamento volvió a estar nervioso por la repentina visita de su director ejecutivo, pero Prenari no estaba ahí para hacer un gran anuncio ni tratar ningún asunto serio. Solo quería preguntar a los colegas cercanos de Kemhira si habían tenido noticias suyas. Desde que Kemhira le devolvió las llaves del auto a su padre y salió de su casa con solo una maleta, nadie sabía dónde había ido. ¿Alguno de ustedes sabe a dónde fue que? Sus empleados intercambiaron miradas antes de negar con la cabeza. No, jefe, solo dijo que renunciaba. Nosotros también nos quedamos impactados. Fue tan repentino. De pie en medio de la oficina, con varios pares de ojos observándola, Brenarin tragó saliva con dificultad. Ya había buscado por todas partes. El antiguo apartamento de alquiler de Kemhira, las casas de parientes lejanos, incluso lugares inesperados. En ninguno de ellos había rastro de ella. Solo quedaba un lugar donde vivía Kanwarin. Si ella se comunicaba contigo, por favor dile que me llame. Prenarin dijo con voz tranquila pero firme. Por supuesto, jefa, respondieron. Mientras se alejaba con expresión preocupada, Balón no pudo evitar sentirse triste por cómo habían resultado las cosas. Siempre había considerado a Kemhiro una persona alegre y llena de vida. Pensaba que ella y Prenarin serían felices juntas durante mucho tiempo. Hai, ¿crees que su relación se está desmoronando? Todos lo creen, pero espero de verdad que no sea cierto. Ese día, la jefa Rina estaba tan enamorada de Kem que incluso vino aquí a encargarse ella misma de PG. Entonces, ¿por qué está pasando esto ahora? Pobre Kem. Es tan joven todavía, se acaba de casar y ahora ya tiene problemas. Los dos volvieron a sentarse en sus escritorios y susurraron entre sí. Pero por supuesto, no pasó mucho hasta que el resto del equipo se reunió para chismorrear nuevamente sobre la jefa. Hola chicas, tengo información exclusiva sobre vos y Kem. ¿Qué es? Vi a gente cotilleando en el chat grupal de empleados, diciendo que quizá no se había casado por amor. ¿Sabes por qué? Porque nadie ha visto nunca a la jefa llevar un anillo de bodas en el dedo anular izquierdo. Una de las mujeres del equipo levantó el dedo dramáticamente mientras hablaba, casi picándole el ojo a alguien. Balón puso los ojos en blanco y apartó la mano de un manotazo. Eso no tiene sentido. Vi a la jefa llevar un anillo con mis propios ojos, ¿no lo vieron? Sí, pero tengo una reunión semanal de departamento con ella y juro que es la primera vez que la veo con un anillo de bodas en la mano izquierda. Glob jadeó y se cubrió la boca en un estado de shock exagerado. Eso significa que los rumores de los empleados son solo verdad a medias, porque en realidad vos y Kem ámense los unos a los otros. Todos lo dijeron al unísono, en perfecta sincronía, y tenía sentido, porque si no la buscaría con esa pinta desaliñada, como si no hubiera dormido, si no se amaran, a ella no le importaría tanto. Tras terminar el trabajo, la mujer que aún no se daba por vencida en su búsqueda, condujo hasta el apartamento donde se alojaba Kanwarin. No estaba segura de cuándo la vería, ya que no eran cercanas y no tenían sus números de contacto personales.
No fue hasta alrededor de las 6 que la persona que buscaba se bajó de un taxi, vestida con ropa de oficina. Rápidamente salió del coche y corrió hacia ella. Rin, ¿quién está contigo, verdad? Kangwarin se sorprendió un poco por la pregunta, ya que no hubo ningún saludo primero, pero sabiendo quién era la mujer frente a ella, respondió honestamente. Kim ya no se queda conmigo. Ahora vivimos separadas. A veces nos vemos fuera, pero ya no podemos vivir juntas como antes. Al oír esto, Prenarin comprendió lo que quería decir. Su esposa no estaba en el apartamento con Warin, pero Warin podría saber dónde estaba Kemjira, ya que ambas habían crecido juntas y seguramente seguían en contacto. ¿Sabes dónde está Kem ahora? Rin, por favor dime dónde está Kem. Iré a traerla de vuelta a casa. Esta vez, Prenarin preguntó más como una súplica, con el corazón ardiendo de ansiedad. No lo sé. Kep no me dijo nada. Lo siento, pero tengo algo que hacer.